Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. Cuando te comparas, te limitas. Y es que estamos acostumbrados a la comparación, porque de alguna forma, desde que llegamos a este mundo y nacemos, pues acabamos, según nuestra experiencia del mundo y de la vida, vamos conformando en nuestra mente lo que la realidad es en función de nuestra experiencia. Entonces, aquello que experimentamos con más frecuencia es lo que sentimos como lo normal, como lo común. Y aquello que experimentamos o vivimos o vemos con menos frecuencia, pues es lo que sentimos que es lo excepcional. Pero claro, esa realidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente se ha configurado de acuerdo a la experiencia y a la vivencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en el contexto vital, familiar y social y cultural en el que cada uno nos movamos, pero en función siempre de la vivencia que hemos tenido. Con lo que de ahí que todas las realidades que vivimos, que tenemos cada uno, sean diferentes. Pero en cualquier caso, a lo que yo me refiero de la comparación. Entonces, en función de eso que yo he ido configurando, lo que yo creo que es el estándar de lo normal o de lo común, o el estándar de lo que yo creo que ya es excepcional o que está fuera de lo normal, según mi vivencia, pues yo me comparo y comparo cada una de las cosas que hago, el cómo yo me veo y me siento, cuál es la percepción que yo tengo y entonces me comparo con respecto a ese estándar. Y ya si vamos a la parte física y más aún con eso que vemos en las redes, que es un bombardeo continuo, continuamente me comparo, nos comparamos. Ahora, hay personas que dan más valor a esa comparación y menos valor a uno mismo, y hay personas que dan menos valor y nos afectan más o menos, pero en realidad nos estamos comparando. ¿Y qué ocurre con esa comparación? Imagínate que estudiaras, imagínate que cuando eras pequeño, o incluso alguno de tus hijos que estudiara en una clase en la que, la media de capacidades o de desarrollo, etcétera, sea más baja que la tuya. Entonces, si tú sientes y tú ves que tus recursos, tu potencial, tus capacidades o simplemente tus resultados son mayores, están por encima de la media, pues acabarías diciendo, es que soy una crack. Tengo unos recursos fabulosos, soy súper inteligente. Ahora, imagínate que te cambian de clase y en esta nueva clase, pues el nivel es muy, muy superior. Entonces, la mayoría de las personas tienen a lo mejor unas capacidades que son superiores a las de la otra clase. Y entonces a lo mejor te sientes como que no eras tan crack. A lo mejor estás al mismo nivel o a lo mejor te sientes por debajo. ¿Ha cambiado algo tus capacidades? No, son las mismas capacidades. Lo único que ha cambiado es el entorno en el que te comparas. Esto me ha pasado a mí. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mis padres estaban empeñados en que tenía que aprender inglés. Y entonces desde muy pequeña he ido a clases de inglés. Entonces, durante muchos años a mí se me daba bien, me gustaba y me sentía que tenía un nivel de inglés muy bueno, que era algo que me resultaba fácil. Esto era lo que yo vivía y que además tengo capacidades y soy inteligente. Un año, se me daba muy bien. ¿Qué hicieron? Me subieron de nivel y me entré en otra clase en el que el nivel era muy alto y a la gente se le daba mucho mejor el inglés que a mí, con lo que me quedaba con una sensación de que no soy tan buena, no soy tan inteligente. Realmente el inglés, no soy tan buena con el inglés, no sé tanto. ¿Había cambiado mis capacidades o mis conocimientos de inglés? No habían cambiado, eran los mismos de una semana a la otra. Lo que había cambiado es el entorno, ese estándar con el que yo me estaba comparando ahora. Claro que eso, cuando tenemos esa comparación, nos afecta porque de alguna forma también si ponemos ese valor en esa comparación para identificar el valor que tenemos nosotros, pues claro, en uno sube y en otro baja, pero en realidad no puede ni subir ni bajar, es el mismo valor en una clase y en la otra, ¿no? ¿Qué ocurre con ello? Que
si lo trasladamos a la parte del negocio, la empresa o proyectos que quieras hacer en tu vida, pues tendemos a hacer lo mismo, a compararnos. Y quizás pensamos, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer mi negocio y claro, yo decía, ¿cómo creo yo mi negocio? Entonces miraba a competidores, a personas que hacían cosas similares, a cómo tenían desarrollados sus negocios, etc. Y tendemos a hacer eso, tendemos a mirar qué es lo que hacen otros y ver, bueno, que a lo mejor eso es como yo lo tendría que hacer. Entonces empiezo a compararme, pero claro, con las mismas estoy limitando también qué es lo que podría hacer, mi potencial, porque a lo mejor creo un producto, creo un servicio, creo una estructura de negocio en función de lo que yo estoy viendo como estándar, de acuerdo a hacia dónde quiero dirigirme el negocio, como un estándar de éxito, por ejemplo, y de alguna forma trato de replicar o ajustar ese enfoque en mi negocio. Pero quizás, a lo mejor, si yo lo hiciera de la forma en la que yo considero y realmente me parara primero a pensar cómo yo quiero hacerlo, si lo hiciera como yo considero, a lo mejor podría hacerlo incluso mejor o podría tener un resultado mejor o ser mucho más efectivo, etc. Pero me lo estoy limitando. Imagínate que mi entorno es como en la primera clase en la que, bueno, pues el nivel es menor, etc. Bueno, yo comparo y digo, si es que soy buenísima, pues ¿para qué voy a dar más de mí? Si es que ya estoy ya estoy por encima de la media. A lo mejor me estoy ahí limitando cuando realmente el potencial podría ser mucho mayor. Cuando estamos en un entorno que sentimos que es superior a nosotros, que está más desarrollado, etcétera, cuando nos reta el entorno, nos esforzamos también para mejorar porque de alguna forma estamos comparando y sentimos que podemos dar más o que tenemos que dar más, cada uno como lo sienta, o que queremos simplemente dar más. Con lo que cuando me comparo, me limito. Y yo te diría ahora, bueno, ¿en qué área de tu vida te estás comparando? ¿Y de qué forma te estás limitando? Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?